Muy buenas, acabo de crear un gráfico donde quiero compartir contigo las dos pirámides, la del productor musical de éxito y la del productor musical del fracaso. Seguramente, si estás viendo este vídeo y no has oído nunca hablar de esto, estés en el 99%, en la del fracaso. No es nada malo, yo también estuve ahí hasta que comprendí lo que te voy a enseñar aquí y por eso es que te lo quiero mostrar. Fíjate, tenemos dos pirámides, una está inversa, que parece más un dibujo de un embudo, y la otra está pues una pirámide normal, hacia abajo, hacia arriba. Quiero que te des cuenta de algo. La parte de abajo, de la del fracaso, es donde está el 99% de productores. Y si te das cuenta, lo primero que llama la atención es que en la del 1% hay 4 estaciones, mientras que en la del 99% hay 3 estaciones. Vamos a verlo. La primera etapa que trabaja un productor que se encuentra en la primera pirámide, en la del fracaso, es la producción. Muchas veces empezamos a producir. Venga, pues voy a cargar este sonido, va buscando sonidos que le gusten o que le llamen la atención, como buscando inspiración. Pues mira, este sonido me gusta. Empieza a hacer sus drums o empieza a hacer una melodía y de repente, pues al tiempo escucha otro sonido que le llama más la atención, lo quiere meter, pero ahora esto no acopla con lo que tengo y de repente pues tengo que borrar lo que tengo y ahora me voy a ceñir a esta nueva idea y entran en un bucle donde todo es confusión por culpa de la falta de foco. ¿Qué pasa? Que cuando tú no sabes a dónde vas ni qué es lo que quieres lograr, empiezas a hacer y no llegas a ningún sitio porque tu mente lo único que quiere es sacarte de ahí, porque al no tener foco y no tener claridad empieza a sufrir, porque estamos diseñados los humanos para evitar el dolor o para perseguir el placer. Entonces, gastar mucha energía a nivel lógica sin saber si vamos a crear algo que sea de provecho, eso a nuestro cerebro lo odia. Entonces, huye de eso. Entonces, cuando empiezas así una etapa de producción, si no tienes la suerte, hay veces que puede que tengas la suerte, pero si no tienes la suerte de llegar al punto de encontrar una idea que le puedas poner foco, pues ya estás empezando con resistencia. Entonces, si te das cuenta, ya tienes dificultad. Después pasas a la mezcla. Y en la mezcla lo que más tienes son dudas e inseguridades. ¿Por qué? Porque como en la producción no has trabajado antes una etapa que sí que hay en la otra pirámide, que es la de la preproducción, pues tú no sabes exactamente cómo tienes que afrontar esa mezcla. No sabes qué decisiones tienes que tomar. No sabes por qué las tienes que tomar. Entonces, intentas que todo suene bien, que todo suene claro. Incluso a veces puede que lo logres, pero luego no transmite realmente lo que tú buscas. Le falta vida, le falta realismo. Y eso hace que la gente cuando escuche tu música, a pesar de que suene bien, si llegas a lograrlo, se aburra enseguida o se fatigue o cambie la canción rápido y no mantengas la atención de tus oyentes. Y cuando eso pasa, en el caso de que no hayas conseguido sonar bien, pues ¿qué pasa? Que como tú no sabes hacia dónde vas ni a qué le tienes que dar más peso en la mezcla, cuando llegas a mastering empiezas a hacer cadenas enormes y enormes y enormes, intentando arreglar todo lo que no has podido hacer bien en mezcla y todo lo que no has podido hacer bien en producción, porque realmente no es problema tuyo, simplemente no conocías esto y ya empezaste mal, sin saber a dónde ibas y sin tener un montón de cosas que tienes que tener en cuenta cuando estás en preproducción. Ahora, si nos vamos a la otra pirámide, la pirámide del éxito, fíjate que todo es más sencillo. Y fíjate que es algo que empieza con dificultad alta, que es la preproducción. La preproducción no es solamente decir, bueno, voy a ver qué hago, pues quiero hacer esto para transmitir esto y que suene en tal sitio y que la gente cuando escuche esto sienta esto. No es solo eso, hay un trabajo muy grande de selección de sonidos, de que esos sonidos ya sean de calidad, de que esos sonidos estén etiquetados por emociones, o sea, hay un trabajo enorme. ¿Qué pasa? Ese trabajo tiene una dificultad alta. Primero porque la mayoría de las personas tiene mucho desconocimiento sobre eso, no es algo que se habla mucho porque es algo aburrido. Realmente es aburrido, pero cuando haces esta parte aburrida, fíjate, te da muchísima claridad y muchísima certeza. Entonces luego pasamos al siguiente, que el escalón de arriba es producción. Fíjate, lo primero que vemos es seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque yo en preproducción, donde he tenido más dificultad y he pasado más tiempo, aunque sea aburrido, yo ya sé a dónde voy, qué es lo que quiero lograr, qué sonidos necesito elegir, por qué los necesito elegir. Ya sé que esos sonidos son de mucha calidad porque yo ya los he tenido en cuenta
Y cuando empezamos a trabajar la producción desde ahí, créeme, tu producción sin mezclar está sonando mejor que el 99% de los productores cuando llegan a después de su mezcla. Ahora, cuando acabas la producción, pasas a mezcla. En mezcla, como ya estás sonando mejor que la gran mayoría del mercado o de la industria musical, antes de mezclar, tú tienes una motivación y una autoestima por las nubes. Porque dices, si estoy sonando mejor que el resto y todavía no he empezado a mezclar, ahora que me pongo a mezclar, va a sonar mejor. ¿Qué pasa? Tú en mezcla ya sabes lo que tienes que hacer, a qué le tienes que poner foco, en qué te tienes que basar para transmitir mucho mejor lo que tú has decidido que quieres transmitir en preproducción. Los sonidos son más limpios, tienen su peso, tienen su carácter, tienen todo lo que tú buscas. Entonces aquí, con cosas muy sutiles, consigues resultados muy grandes. Y ahí es cuando empiezas a separarte de ese 99% de productores. Y una vez que acabas tu mezcla, llegas a mastering. O sea, después de la mezcla, el 99-95% de tus masterings, si has trabajado todo esto bien con una metodología, vas a ver que es muy sencillo. El 99% de mis masterings es un limitador. O sea, con eso te lo digo todo. Ahora, cuando tú llegas a un mastering y la parte que para el 99% de productores es lo que más dolor de cabeza les da, lo que más problemas les causa, lo que se piensan que hay que hacer un trabajo enorme, tú llegas y en cuestión de, 20 minutos, con muy poco escucha activa y sabiendo qué cositas tienes que retocar en el caso de que tengas que retocarlas, o simplemente controlarle un poco los picos y darle con limitación para conseguir la sonoridad que tú deseas, empieza la realización, el empoderamiento y empiezas a coger momentum. Te sientes súper bien, te sientes súper motivado y según acabas de terminar ese tema, con esa misma motivación y con esas ganas de seguir porque estás viendo que el trabajo que haces tiene resultados que tú quieres, te ayuda a coger momentum y volver a empezar otro tema y volver a hacer el ciclo. Cosa que no pasa en el 99% de los productores porque la gran mayoría ni siquiera pasa de la mezcla. El que llega al mastering seguramente llega ya incapacitado o frustrado porque dice, esto es un coñazo, esto no me sale, esto no suena como yo quiero, y viene dado por la duda y la inseguridad que crean mezcla. Por lo tanto, tú no puedes entrar en un estado de flow donde tú te sientas cómodo, donde tú disfrutes trabajar de tu música cuando tú no estás obteniendo los resultados que tú quieres. Entonces, esto es muy importante que lo entiendas. Olvídate de entrar a saco, que al final eso no vale la pena. ¿Ves? Fíjate que en la pirámide invertida, donde está la parte del fracaso, empezamos ya con dificultad, después dificultad alta y después dificultad extrema. O sea, cada vez se pone más difícil. No trata de eso, trata de todo lo contrario, de empezar con algo de dificultad, manejarlo, controlarlo, y si te das cuenta, en la otra pirámide, o sea, en la del 1%, empezamos con esa dificultad alta, después la dificultad se ve reducida, después es facilidad y literal. O sea, el mastering es lo más fácil de toda esa cadena. Entonces, espero que esto te ayude. Si tienes algún tipo de duda, pues no dudes en comentarme o enviarme un mensaje y espero que esto te dé muchísima claridad. Yo el día que comprendí esto, de verdad, empecé a trabajar y a hacerlo como realmente lo hacen los productores de éxito y fue ahí cuando cambió toda mi carrera. Fue impresionante, comencé a firmar por los sellos que yo quería, empecé a pinchar en lugares como Space Ibiza, Pachá Ibiza, en Ibiza Global Radio también trabajé como colaborador, o sea, un montón de cosas. Pero para eso tienes que entender cuál es el camino, porque si no, lo que te va a pasar es lo que me pasaba a mí antes de entender todo esto, que es hacía, pero siempre me estaba comparando, nunca llegaba a los estándares, nunca llegaba a sentirme bien con lo que hacía porque siempre me faltaba algo y eso lo que hacía era frustrarme, crearme muchísima ansiedad y a veces incluso algo de depresión. Así que aquí te lo dejo, disfrútalo y nos vemos en el próximo vídeo.